acordó? Y la pregunta número 3 es: conjunto de saberes para el aprendizaje. Excelente. Por ahí, Gaby, están todos contestando la respuesta correcta. Efectivamente, competencia. Número 4. Clase magistral donde el maestro es el único que domina el proceso de enseñanza-aprendizaje. A ver, Andrea nos dice conductismo, Sonia conductismo, Gabriel conductismo. Excelente, maestro. Vamos a ver la pista. Y ahí está. Muy bien, el conductismo, ¿verdad? Y último y número 5, son concepciones de la psicología sobre cómo nos desarrollamos y aprendemos los humanos. ¿Cuál será? Excelente, Andrea, excelente, Erika, Alicia. Las teorías. Ahí está. Y nuevamente en el chat les voy a poner la liga. Por si alguien quiere las respuestas, ahí está la liga para jugar. Ustedes pueden jugar las veces que quieran. Les va a pedir obviamente un correo, les va a pedir algunas cosas. Si ustedes ya tienen EducaPlay, pues no van a batallar. ¿Sí? Y esta es una dinámica muy padre para jugar con los niños y para jugar con quien ustedes determinen en EducaPlay. Se hacen crucigramas y se hacen muchos juegos que les van a servir. Si ustedes se fijan, las palabras que trabajamos ahorita, pues son palabras que tienen que ver con las teorías del aprendizaje. Muchos de nosotros nos acordamos de Vygotsky, nos acordamos de Piaget, de Skinner, de Brunner y de todos aquellos autores que normalmente los enfocamos en una tesis o en una tesina, cuando es maestría, cuando es un doctorado. Pero estos autores, de verdad, muchachos, están a diario, están a diario en nuestro trabajo que hacemos, en nuestro desarrollo con los niños, con las niñas y con los adolescentes. El día de hoy estaremos trabajando este tema tan valioso y de verdad para mí es un honor, Gaby, tenerte aquí, aparte de conocer a Gaby como ser humano y como profesional, pues de verdad es una persona que normalmente está al pendiente de muchos ejercicios a nivel nacional e internacional. Si me permite la maestra Gaby, de manera muy sencilla o muy correcta, no sé si alguien conozca a Federico Malpica, el encargado de la cuestión de comunidades de aprendizaje a nivel internacional. Pues la maestra Gaby es el enlace, o es la coordinadora a nivel país que tiene que ver con la relación con Federico Malpica, con Pedro, con diferentes personas que se encargan de la educación en el mundo. Es por ello que el especialista hoy es la ponente Gabriela Porcayo González y el tema es conocimiento del niño y adolescente. La maestra Gaby cuenta con la maestría en docencia y administración en educación superior. Es licenciada en ciencias políticas y administración pública. Es experta en convivencia y prevención de la violencia por la Universidad de Córdoba en España y en competencias docentes para una convivencia escolar armónica por el Instituto Dr. José María Luis Mora en la Ciudad de México. Ha colaborado como profesional en la vinculación de empresas nacionales e internacionales. Fue docente mucho tiempo de educación básica, media superior, educación superior. Además fue directora encargada de diferentes escuelas en educación superior y funcionaria de la Secretaría de Educación en el Estado de México. Actualmente la maestra Gabriela Porcayo es docente e investigadora en la Normal Superior del Estado de México, educativo, y aparte tiene un enlace directo con la ciudad de Conestoga College, Canadá, en el Instituto Conestoga College, Canadá, colaboradora de América Latina para el Instituto Escalae, el que les platicaba del maestro Federico Malpica, con sede en Barcelona, y es aliada del Museo Papalote en su Festival del Maestro y conferencista externa en Fundación Santillana y Editorial Santillana, ponente de la SEP, ponente de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de México y miembro actual de la Red Nacional de Capacitadores en Educación, la RENACET. El día de hoy la maestra Gabriela trabajará el tema
Anótenlo, conocimiento del niño y del adolescente. Luego platicamos y decimos, ¿de dónde sale este tema, profe? ¿Por qué es tan importante? Porque sale del dominio número 2. El dominio número 2 es una maestra, un maestro, un director, un supervisor, un ATP, que conoce a sus alumnos, que propicia en ellos la cultura para la atención educativa con base a la inclusión, a la equidad, a la interculturalidad y a la excelencia. ¿Qué criterios vamos a ver hoy? El conocimiento del niño y del adolescente. Las teorías del desarrollo del conductismo al constructivismo y las pautas del desarrollo físico, cognitivo, lingüístico, social y emocional. De verdad, disfruten el evento, disfruten el día. Gaby, gracias por acompañarnos. Para mí de verdad es un lujo poder presentarte y estar juntos siempre en tantos proyectos en beneficio de todos los maestros y en beneficio de todos los que nos escuchan. Adelante, maestra, y muchas gracias. Al contrario, Jorge Luis, muchísimas gracias por tan cálida bienvenida, por esta oportunidad de compartir el espacio contigo, con Heréndira Piñón, pero por supuesto, pues con todos los maestros que hoy nos acompañan de la República Mexicana. Un honor, maestros, maestras. Gracias por este espacio. Espero que sea de utilidad lo que he preparado para ustedes. Voy a compartir pantalla y me dicen cuando ya estén viendo, por favor, Jorge Luis. Sí, listo, se está viendo tu correo ahí. ¿Mi correo o la presentación? No, se está viendo el correo. Está viendo tu... A ver, espérame. Déjame lo comparto nuevamente. Entonces, el tema es conocimiento del niño y del adolescente. Sí, obviamente niño, estamos hablando de preescolar primaria, es lógico. Y ya estamos hablando de secundaria cuando hablamos del adolescente. ¿Ya está listo? ¿Ya se ve? Ya, listo. Ah, perfecto. Ok. Éxito, amiga, pues, y éxito para todos. Muchísimas gracias, Jorge Luis, maestras, maestros, pues un gusto nuevamente estar con ustedes para abordar un tema tan importante como es el conocimiento del niño y el adolescente, que bueno, pues obviamente es nuestra esencia, es nuestra razón de ser. Bien, como bien mencionó el maestro Jorge Luis, los criterios e indicadores que vamos a estar abordando de manera indistinta. No los preparé como en un orden de 1, 2, 3, sino más bien tratar de integrarlos en todos estos paradigmas que han surgido a través o a partir de los estudios teóricos que han establecido lo que es el día de hoy, las diferentes técnicas, estrategias y lo que sustenta nuestra didáctica y nuestra pedagogía. Entonces, estamos hablando del conocimiento del niño y el adolescente como base de una intervención docente centrada en las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes. Las teorías del conductismo al constructivismo, que en realidad, como ustedes pudieron apreciar en las preguntas, no las estoy aislando, no las estoy separando de lo que son todas aquellas propuestas que han provocado esta transición, este movimiento. Y bueno, es importante resaltarlo, aunque vamos a enfocarnos en cómo se da esta transición del conductismo al constructivismo, en realidad también estamos planteando que no se da una ruptura como tal, ¿no? Por ejemplo, una ruptura, algo disruptivo en este momento es lo que sucedió con la pandemia. Entonces, la educación disruptiva con relación al conductismo, al constructivismo o a otros paradigmas no se ha dado como tal vez lo necesitemos ya en el mundo, ¿no? Y esto lo abordaremos más adelante. Y las pautas del desarrollo físico, cognitivo, lingüístico, social y emocional, que son con las que de alguna forma nos orientamos para nuestras tomas de decisiones.
Y bueno, algunas precisiones, solo algunas, porque bueno, hay mucho que podemos precisar en torno a los elementos que vamos a estar utilizando, pero quiero enfocarme solo en 4. Las definiciones de las 2 primeras las he tomado de lo que es para la ciencia, para la medicina, y las pautas de desarrollo desde las definiciones y aprendizaje de la propia Secretaría de Educación Pública en sus distintos documentos vigentes al día de hoy. Entonces, por crecimiento se define como el proceso en el cual se incrementa la masa corporal que se produce en el aumento, hiperplasia y tamaño, hipertrofia de las células de las personas. Y bueno, en las etapas que aquí pongo, meses hacia arriba, meses hacia abajo, se divide en 4. La niñez temprana, que se relaciona con la preescolaridad, de 3 a 6 años, la niñez intermedia, relacionada con la primaria, de 6 a 10 años en la mujer, y en el varón, con 1 año, con 2 años hacia arriba, y en la adolescencia, de los 11 a los 16 años, en el caso de la mujer, y de los 12 a los 18 años, en el caso de los varones. Bien, déjenme por favor esto. Ahora, en cuanto al desarrollo, ¿qué entendemos por desarrollo? El desarrollo es un proceso de maduración que se traduce como la adquisición de funciones con aumento en la complejidad de estas a través del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos cambios cuantitativos y cambios cualitativos. No sé, están levantando la mano. Maestro Jorge Luis, ¿cómo es la dinámica? Tengo que ir revisando si alguien quiere participar. Sí. Perdón por... No, Gaby, ¿No? algunos compañeros tienen problemas con su sonido, o inclusive algunos tienen problemas con su audio y Ya. con la parte de subir. Se escucha muy bien, da tu clase como se debe, y dentro de 1 hora que terminas, hora 15, ahora sí, si te determinas que alguien quiera comentar algo con los reactivos, adelante. Perfecto. Pero tú De acuerdo, adelante. gracias. Cualquier cosa tú me avisas, ¿verdad? Sí, también está aquí Perla, que es la encargada de la parte tecnológica. Perfecto, gracias. Bueno, perdón por la interrupción. Entonces mencionaba que tiene que ver con 2 tipos de cambios. El cuantitativo, que obviamente se relaciona con las variaciones de tamaño, peso, estatura y vocabulario. Y el cualitativo, que ya está más relacionado justo con este desarrollo, con este incremento de la masa corporal del crecimiento estructural, de las células, de la mente. Ya hoy sabemos, gracias a todas las investigaciones relacionadas con neurociencia, que el cerebro maneja una plasticidad, y esta plasticidad y esta producción de células permiten que sea el único órgano de nuestro cuerpo que no envejece. Sin embargo, no necesariamente la plasticidad está relacionada con el aprendizaje. Vamos a verlo un poquito más adelante. Y luego las pautas de desarrollo, que permiten identificar determinados logros en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y aquí es donde nosotros nos fijamos en lo físico, en lo cognitivo relacionado con crecimiento y desarrollo, y también en lo lingüístico, social y, por supuesto, lo emocional. Ahora, hay muchas definiciones de aprendizaje de acuerdo a las distintas teorías y de acuerdo a los paradigmas. Por eso es que nos vamos a enfocar en la que nos da la Secretaría de Educación, en donde dice que el aprendizaje es un proceso que origina un cambio persistente, medible, específico en el comportamiento de una persona. Y lo que vamos a trabajar hoy, a partir de esta definición general, es cómo se percibe el aprendizaje en cada una de estas teorías: la conductista, la constructivista, el enfoque por competencias y el conectivismo. Y por supuesto también vamos a ver pues cómo es que se aborda la enseñanza. Ahora,
¿por qué estudiamos el desarrollo de las niñas y de los niños? Bueno, pues lo voy a tratar de desglosar en 4 puntos. Fíjense, maestros, que algo que siempre me llamó la atención cuando tuve oportunidad de colaborar como directora tanto en educación básica como en otros niveles, y como responsable también formadora de un centro de maestros en donde dábamos capacitación a maestros de preescolar, primaria y secundaria, es que una constante entre los maestros era que teníamos diversos puntos de vista sobre lo que era y lo que no era el desarrollo de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Y un factor predominante en estas posturas, por supuesto, tenía que ver nuestra formación y capacitación, nuestra formación inicial como maestros o no, nuestra capacitación permanente en temas relacionados no solo con el desarrollo, sino también con la psicología o con el conocimiento y dominio que teníamos sobre distintas teorías que estaban surgiendo, teóricos que estábamos estudiando, y también por el sentido común, ¿por qué no decirlo, no? Porque nuestras experiencias profesionales también nos están dando puntos de reflexión para estas posturas que tenemos y también con respecto a las observaciones que realizamos. Pero bueno, más allá de cómo se hayan formado estas posturas, es importante que estudiemos el desarrollo de las niñas, de los niños y los adolescentes, maestros, porque nos ayuda a adecuar nuestra intervención docente. En ese momento en el que cerramos la puerta del aula, que en este momento pues está siendo alterada por la pandemia, pero si regresamos un poco a cuando estábamos en un salón de clases, en ese momento en que cerramos la puerta, y bueno, pues solo Dios y nosotros, si efectivamente estábamos considerando en nuestra intervención didáctica adecuar lo que trabajábamos al proceso y el nivel evolutivo de nuestros estudiantes y a su variabilidad. Y esto, pues, por supuesto, también tiene que ver con lo que a nivel normativo se trabaja en nuestro país. Y bueno, pues es muy amplio este tema, muy, muy extenso, por eso es que lo voy a tratar de resumir en lo más significativo de la evolución de los derechos de las niñas, de los niños y los adolescentes en nuestra Constitución mexicana. Y ustedes saben que esto inicia con la Constitución de 1917, en la cual se contempla por vez primera la obligación que tenían los mexicanos de hacer que sus hijos menores de 15 años acudieran a las escuelas. Y aquí un punto importante de mencionar es que era acudir a recibir educación primaria y no mencionaba en ningún momento a los menores de edad. Hay algunas adecuaciones, pero una reforma muy importante se da muchos años después, hasta 1980, cuando se reforma el artículo 4 constitucional y se establece el deber de los padres de preservar el derecho de los menores. ¿Sí? Y entonces aquí ya se agrega por primera vez la palabra del derecho de los menores para que sean satisfechas sus necesidades en cuanto a su salud física y mental. Y obviamente, pues esto no surge de la nada, ¿no? Tiene un antecedente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, por ahí del año de 1959, y anterior a ello, la Declaración de Ginebra de 1924, que da las bases para los 10 principios de los derechos de los niños, que se da en esta asamblea. Y bueno, pues mucho que decir en cuanto a estas solicitudes internacionales. Ya en este siglo, en el siglo XX, no se vuelve a dar ninguna otra evolución significativa en materia legislativa, sino hasta el siglo XXI, en el 2011,
en donde se vuelve a dar una reforma al artículo 4º constitucional y una adición a la fracción del artículo 73. Y bueno, yo no sé si alguno de ustedes habrá tenido algún hermano, algún pariente, algún familiar que participara en esta reforma. Fue muy interesante porque hubo un verdadero consenso nacional, una verdadera participación para incorporar al texto constitucional todo aquello que se consideraba importante. Se hizo esta recopilación de información y finalmente se concluye en un principio que es medular, que es el interés superior de la niñez, que ya mencionaba hace un momento el maestro Jorge Luis. Además, que se otorgan facultades al Congreso para expedir leyes en materia de derechos de la infancia. Y bueno, pues la realidad es que la mayor parte del siglo XX, la Constitución no reconoce los derechos de las personas menores de 18 años, y ya solo esto significativamente en el 2021. Ya luego, en el 2014, se da una iniciativa que detonó la aprobación de la Ley General de los Derechos de los Niños, de las niñas, niños y adolescentes, que como ustedes saben, tiene más de 100 artículos y su importancia radica en que por vez primera en la historia de nuestro país, se reconoce a las personas menores de edad en todos sus derechos formulados por acuerdos internacionales. Además que también se crean instituciones que tenían la función de garantizar el cumplimiento de esos derechos, articulando políticas relacionadas con prevención, con atención, con investigación, con sanción y reparación de violaciones a los derechos humanos de los menores. Y bueno, sin duda, maestras y maestros, hay muchísimo camino que recorrer para atender la vulnerabilidad de los menores, para garantizar sus derechos y hacerlos valer ante la autoridad. Sin embargo, hemos tenido un avance muy importante y bueno, nosotros somos una pieza clave en todo esto. Ahora, el tercer punto, ¿qué pasa con la escuela? ¿Qué pasa con ese espacio en donde se da esa interacción, esa socialización y todo lo que nosotros sabemos? La escuela se vuelve una red de contención para el desarrollo de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Y vista como un espacio de formación y socialización, pues nos implica, maestros, dos tipos de reflexión, ¿no? Yo creo que la primera tiene que ver con esa parte estructural en la que se configuran los aspectos didácticos, pedagógicos, las metodologías, que permite se dé o sucedan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y la otra que tiene que ver con pues lo que hoy no tienen nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes, y que es ese espacio físico fuera de la casa que provoca, sí, intercambios humanos, intercambios intencionados, regulados por ese espacio, y que de alguna manera favorecen la construcción de nuevos conocimientos, el desarrollo de las competencias para la vida. Como ustedes saben, las competencias no es de que lo trabajes hoy para tenerlo dentro de 2 horas, ¿no? Es algo que se va desarrollando permanentemente y de forma constante. Y no solo las competencias para la vida, las competencias cognitivas, socioafectivas, comunicativas, todas las que ustedes y nosotros conocemos, y por supuesto cómo estas contribuyen a la construcción de la identidad de los menores, a
la construcción de su identidad como individuos y, por supuesto, esto genera que la escuela también promueva ese acercamiento con la comunidad en general, porque la escuela es un espacio que convoca y genera interacción con la comunidad. Por lo tanto, la escuela pues no solo influye en el rendimiento académico, ¿no? La escuela también influye en la forma en que se organizan pensamientos, ideas, en que los maestros a través de los proyectos educativos identifican un problema y buscan darle soluciones. También es un espacio en el que se razona y se resuelve situaciones que no necesariamente están vinculadas con lo cognitivo, sino también con el desarrollo emocional y social de los estudiantes. Y bueno, por supuesto, esto se relaciona con los efectos que hoy están provocando en el desarrollo de las niñas, de los niños y los adolescentes, esta ruptura, esta disrupción educativa a causa de la pandemia. ¿Qué efectos va a tener en nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes? No lo sabemos aún. No podemos identificar el impacto cognitivo y emocional, pero lo que sí sabemos es que en el momento en que se dé el retorno a las clases en ese espacio físico, la escuela volverá a ser esa estructura que de alguna forma va a ser una red de contención. ¿Cuál es el desafío? Bueno, pues el desafío se enfoca en que no perdamos de vista la reestructuración de la equidad educativa. Y por supuesto las previsibles consecuencias que van a tener que ser atendidas a causa de la vulnerabilidad emocional que pudieron vivir algunos de los estudiantes, de los menores, y por ello precisamos de un currículo más integral y más humanista. Los niveles de segregación que se provocan por la desigualdad educativa para atenderse, pues implicará cuidar el desarrollo de los menores mucho en su desarrollo de las competencias socioemocionales, en la parte de la salud, de la resiliencia y entre otros, incorporar a nuestra práctica docente el fortalecimiento de nuestras conductas relacionadas con la empatía, con la tolerancia, con la no discriminación, con la inclusión, entre muchos otros factores que nos van a provocar un verdadero reto y desafío. Por tanto, más allá, maestras y maestros, de las habilidades asociadas al aprendizaje cognitivo, yo considero, y es una opinión muy personal, que lo más relevante será estar preparados para una reorientación del bienestar psicológico, social y emocional, y esto como una estrategia de comunidades profesionales de aprendizaje orientadas a mitigar los efectos nocivos que pudo haber provocado en los menores esta crisis sanitaria y fortalecer pues las nuevas condiciones para el desarrollo cognitivo, para el aprendizaje. Reitero, es una opinión muy personal. Creo que los contenidos tienen que priorizarse lo que se debe de aprender de los contenidos, que sin duda no se puede hacer a un lado, y focalizar los esfuerzos. Ahora, ¿qué factores influyen en la educación y el desarrollo de las niñas, de los niños y los adolescentes? Bueno, pues como hemos hablado, cada escuela tiene una comunidad de profesionales y en esa comunidad de profesionales, independientemente de las políticas educativas federales y estatales que le orientan,
cada una de ellas, cada escuela tiene diferencias en cuanto a su filosofía. Y esa filosofía es la que orienta la acción de quienes en ella convergen. Entonces, aunado a ello están los propios recursos de la institución, que tiene que ver con el equipamiento de aulas, con las bibliotecas, con la tecnología, con las propias instalaciones. Algunas son modernas, otras no tanto, otras tienen gimnasio, otras ni siquiera tienen acceso a la conectividad, etcétera. Entonces, estas grandes diferencias, pues obviamente se aterrizan en las realidades de la atmósfera, que permite que sea un espacio propicio para el aprendizaje, atendiendo las desigualdades y, a pesar de las dificultades, influir en un crecimiento del conocimiento, de la socialización, de la salud emocional de los estudiantes y también de nosotros, por supuesto. Entonces, los factores, pues, son biológicos, son ambientales. Como ustedes bien saben, en su formación inicial lo abordaron una y otra vez, y también en la permanente. Hay muchas investigaciones en torno a cómo es que se procesa el pensamiento, se ordenan las ideas y se da un desarrollo cognitivo. Y esas diferencias interculturales tienen que ver con la forma en que se logra el aprovechamiento, y que también obviamente se relacionan con aspectos como autoestima, autoconcepto y todo lo que tiene que ver con la propia formación educativa al interior de las familias. Y por supuesto, el crecimiento demográfico también afecta el rendimiento escolar. Entonces, no nos podemos enfocar solo en lo biológico o solo en lo ambiental. Existen muchas teorías, existen muchos teóricos, y bueno, pues solo retomando algunos de ellos, ¿no? En el tema de las teorías biológicas, suponen que las niñas, los niños y los adolescentes pasan por etapas que no varían y que son predecibles en el desarrollo, como es la estatura, el peso, el lenguaje, habilidades mentales y motoras, que ya hablamos, y uno de los primeros promotores de esto en la pedagogía, pues es Gesell. Y los factores genéticos, por supuesto, impactan en los factores ambientales. Y esto nos lleva a las teorías psicoanalísticas, que se centran en los cambios evolutivos del yo y en el desarrollo de la personalidad. Y obviamente se relacionan no solo con la persona, también se relacionan con su crianza, se centran, por supuesto, en los cambios evolutivos de lo que hay en peso, lenguaje, etcétera. Y tiene que ver con las diferencias en las etapas que ya abordamos, ¿no? En las etapas de maduración, que influyen en la forma en que las niñas, los niños y los adolescentes se relacionan con sus iguales. Y bueno, pues aquí, pues solo por mencionar algunos teóricos, está Freud, está Erikson y por supuesto Piaget. Ahora, las teorías conductuales se relacionan con el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje es considerado como una serie de respuestas privadas a los estímulos externos y suponen que éstas controlan el desarrollo de los menores. Estas teorías conductuales tienen distintas perspectivas conductistas del desarrollo. Ahorita les puse solo Skinner, que tiene que ver más con el neoconductismo, con esa etapa de trabajo de aporte superior, pero también se relacionan con la influencia del ambiente y también se relacionan con principios conductistas que aseguran que los estudiantes adquieren nuevas conductas mediante que pueden ser medibles mediante la observación y la imitación.
Y luego pasamos a las teorías cognoscitivas. Estas teorías cognoscitivas, pues como ustedes pueden ver, suponen que el desarrollo de los menores es resultado de la interacción positiva en el ambiente. Y bueno, pues aquí Piaget pensaba que el desarrollo se refleja en cambios cualitativos en los procesos y en las estructuras cognitivas, ¿no? Y bueno, hay otras teorías como la del procesamiento de la información, que en vez de centrarse en cómo organizamos el conocimiento, se centra en las distintas etapas del desarrollo que estudian pasos así como muy concretos de cómo se llevan a cabo esas funciones mentales. También están las teorías del aprendizaje social, que contribuyen a explicarnos cómo es que las niñas, los niños y los adolescentes aprenden justo esas conductas sociales. Por ejemplo, el ayudar o interesarse por otras personas, no solo por sus iguales, también nos ayudan a entender las tendencias agresivas, los comportamientos relacionados con su sexualidad. Y bueno, aquí Bandura es uno de los teóricos de esa teoría del aprendizaje social. Y por último, pues la sociocultural, ¿no? Que bueno, también tiene que ver con el conocimiento que no se construye de forma individual, sino que se construye entre varios, y que las funciones elementales se transforman en funciones mentales superiores a través de la interacción. Y aquí, bueno, Vygotsky, en su opinión, la participación de los adultos es medular porque somos los que estructuramos el ambiente de los menores al ofrecerles herramientas que le impactan en su lenguaje, en las matemáticas, en la escritura. Y bueno, les reitero, hay muchas otras más, ¿no? Están las teorías contextuales que se centran en la influencia del contexto social, de la cultura, del desarrollo de las niñas, de los niños y los adolescentes, que son aspectos muy importantes con lo que nosotros los maestros trabajamos, por ejemplo, el tema de los diagnósticos, ¿no? Ahora, ¿por qué son importantes las teorías del desarrollo? Son importantes porque influyen en nuestras ideas y también influyen en los métodos que utilizamos al planear, al trabajar en el aula y al evaluar. Vamos a hablar brevemente de qué son y cuándo surgen, por qué cambian. Y en esta parte me gustaría mucho invitarte, maestra, maestro, a que te preguntes y te respondas con cuál de ellas te identificas en tu práctica docente, ¿no? O sea, recuerda que responde a distintos paradigmas que surgen a lo largo de la historia, que tiene distintas bases teóricas. Obviamente, las que más influencia han tenido en nuestro país son las que surgen a principios y a finales del siglo pasado, en un momento en el que en nuestro país predominaban los supuestos. Suponíamos, y a partir de lo que suponíamos que era un problema, tratábamos de explicar la forma en que se podía desarrollar el aprendizaje en las personas. Entonces, sin que esto se considere como una línea del tiempo precisa, porque no lo es, vamos a plantear cómo es que se da esa transición del conductismo al constructivismo, pero de acuerdo a la temporalidad de que éste empieza a tener un impacto en el currículo en nuestro país. Entonces, el conductismo, pues como ya lo mencionamos, surge a principios del siglo XX y uno de sus principales exponentes es el filósofo ruso Pavlov, quien, como ustedes saben, trata de explicar el comportamiento humano a partir del aprendizaje que era observable en cuanto a los patrones de conducta generados por estímulos.
Esta corriente es una corriente psicológica que tiene una evolución en el trabajo de Skinner, y esa evolución se da entre los años 30, los años 40 en nuestro país, cuando empezamos a conocer y reconocer el trabajo de Skinner, que le apostó por el estímulo positivo para el aprendizaje, y esta etapa se conoce como neoconductismo. Luego tenemos el cognitivismo, que en realidad también se llega a conocer como constructivismo cognitivo. Aquí, bueno, de manera muy general les comento que esta postura, este paradigma va totalmente en contra, como muchos de ustedes ya lo saben, de los conductistas, porque el cognitivismo estudia los procesos mediante los cuales las personas adquirimos conocimiento. Existen muchas teorías, muchos teóricos que surgen en esta temporalidad, y es, creo que, una de las temporalidades más ricas en información, porque aquí encontramos el trabajo de Piaget, de Brunner con el aprendizaje por descubrimiento, el de Ausfeld, el aprendizaje significativo, el de Gardner con los niveles de aprendizaje, por supuesto las inteligencias múltiples de Gardner, Vygotsky, entre muchos otros. Entonces, esta corriente lo que busca es explicar el surgimiento de un nuevo paradigma que afirma que los sujetos empiezan de alguna manera a trabajar esos procesos hacia el conocimiento a partir de estructuras y procesos cognitivos. Y luego, bueno, pues viene el constructivismo ya más enfocado en ese cambio que introduce Vygotsky en el concepto de la zona de desarrollo próximo, en donde pues están el aprendizaje y el desarrollo como dos procesos que interactúan entre sí. Luego empezamos a trabajar ya en lo que es el currículo, el enfoque por competencias. Por ahí ya de los últimos años del siglo pasado, que tiene también un sentido constructivista, por eso es que no rompe del todo con el paradigma anterior, sino que empieza a tener una transformación en la atención que pone en cómo se va trabajando el aprendizaje. Y entonces aquí hay un cambio en la palabra, porque ya se empieza a utilizar la palabra de construcción del aprendizaje, el desarrollo de las habilidades cognitivas y metacognitivas. Y bueno, pues hay muchas definiciones de competencias y orientaciones a favor y en contra de este paradigma. Ya en el siglo XXI, pues como muchos de ustedes acertadamente identificaron en la pregunta, surge el conectivismo. Como ustedes saben, el Internet pues surge a mediados del siglo pasado, y ya por los años 70 se empieza a dar este avance hacia el Internet de las cosas, por los años 80, y de pronto nosotros estamos insertos en generaciones en las que hemos visto cómo el surgimiento de esta conectividad ha cambiado la forma en que las personas nos relacionamos y también en cómo se va construyendo el conocimiento cuando se empieza a dar la sociedad del conocimiento, la globalización, etc. Y bueno, ya luego en el 2005 surgen otras dos teorías, que es el navegacionismo y el microaprendizaje, y en el 2012 surge la pedagogía de pares y la paragogía, que no las vamos a abordar, pero bueno, es solo como para mencionarles que todavía, inclusive posterior a estos años, hay otras teorías
que en algún momento ya de nuestro ejercicio profesional las vamos a estar estudiando, incorporando, porque hoy en día el acceso que tienen a la información nuestros estudiantes nos implica tal vez en muy poco tiempo movernos hacia una nueva filosofía de lo que es nuestra intervención docente. Bien, ahora les voy a solicitar que por favor memoricen lo siguiente. No hay necesidad de que tomen lápiz y papel, no hay necesidad de que hagan una captura de pantalla, solo vamos a jugar y vamos a jugar a ver qué tal está nuestra memoria, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es memorizar lo que voy a colocar en 5 segundos. Espero que estén listos. Empieza el conteo. 1, 2, 3, 4 y 5. Guárdenlo en su memoria. Lo vamos a utilizar más adelante. Y bueno, esto es como una pequeña pausa para poder continuar con nuestro tema. Por favor, estiren los brazos a un lado y hacia el otro, hacia enfrente. Es importante provocar el movimiento aunque estemos sentados, porque el estar mucho tiempo en una sola posición nos hace perder la concentración y sobre todo si no estamos interactuando, si no estamos compartiendo la percepción de la información. Bien, pues entonces pasamos ahora ya a un cuadro comparativo que muchos autores han desarrollado y utilizado y que me parece bien interesante. Yo le agregué características principales. Conductismo. Es muy importante para lo que ustedes están trabajando, para la evaluación, que ustedes manejen bien cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias. Las características del conductismo es que surge como una propuesta del psicólogo Watson a principios del siglo XX y es una corriente de la psicología que estudia la conducta y el comportamiento a partir de la observación. Y esto se da tanto en estudios relacionados con humanos como en estudios relacionados con animales. Entonces, las características principales, reitero, son cambios medibles. O sea, una palabra clave es medir, la otra palabra clave es conducta y otra palabra clave es observación. Entonces, si tuviésemos que hacer una correlación de conductismo y palabras claves, estaríamos hablando de medir, observar y conducta. Ahora, aspectos importantes: estímulo, respuesta, castigo, premio, que utiliza el maestro en sus técnicas de enseñanza y en sus técnicas de estudio. En este paradigma, en esta teoría, del conductismo, el papel del maestro era el de dirigir. A través de las secuencias didácticas, el maestro decidía en qué momento iniciaba, se desarrollaba y concluía la clase. Y el papel del alumno era como un deseoso receptor, sentado como ustedes, ¿no? Como su servidora, ávidos de escuchar lo que el maestro tenía, o la maestra tenía que decirles, emocionados porque a partir de eso iban a construir su aprendizaje. Y esto pues a través del cambio de conducta. El formato que los maestros utilizaban en ese entonces era como más descriptivo. Y bueno, pues el filósofo Pavlov establece un conductismo un poco más clásico al estudiar estos reflejos y estos estímulos condicionados para el cambio de conducta y que se vería reflejado en la respuesta. Entonces, pues como ustedes ya conocen, Pavlov lo empezó a observar con las conductas que tenía su perro con relación al alimento. Y luego este condicionamiento clásico surge
modificación más hacia un condicionamiento operante, cuando Skinner dice que esto puede ser aplicable a todos los humanos y empieza a describir que esos procesos pueden ir acompañados de acciones voluntarias que van a ser el resultado del condicionamiento operante de la atención, la codificación de la información, pero también la reproducción motora y la motivación de las personas. Y bueno, pues el tema tiene que ver con esta forma de identificar el aprendizaje, que tiene que ver con un método deductivo, en donde se sustenta en la exposición magistral y también se sustenta en las técnicas de enseñanza. Una técnica de enseñanza pues era que el maestro dictaba los apuntes y los estudiantes los escribían. En algunos casos, como método complementario, realizaban cuadros sinópticos y esquemas, pero en sí el objetivo del currículo era que todos aprendieran por igual, con un plan de instrucción general para todos, cerrado y obligatorio. Entonces, el objetivo, pues, eran objetivos conductuales que se expresaban en forma de enunciado, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de cómo se expresaba esto es, si estuviéramos trabajando las capitales de los estados, se daría con un enunciado más o menos así. El alumno identificará los estados de la República Mexicana en un mapa con división política y sus capitales con un máximo de 5 errores, ¿no? Entonces, ¿por qué con un máximo de 5 errores? Porque se hacía alusión a una evaluación sumativa y pues aquí surgen las pruebas estandarizadas. Ahora, en esta época también Bloom empieza a orientar su taxonomía a este constructivismo en esta transición, porque por un lado se aplica para la teoría relacionada con la conducta y por otro lado para la teoría relacionada con el constructivismo, ¿no? Entonces, para la teoría relacionada con la conducta, los 3 dominios, el cognitivo, el afectivo y el psicomotor, se relacionan con este planteamiento de objetivos y se relacionan porque ayudan a que el maestro atienda los temas de lo simple a lo complejo en este currículo que parejo para todos, ¿no? Y obviamente, pues en la evaluación se precisa la observación del docente como en el sentido de cómo responde el estudiante a ese estímulo en sus secuencias didácticas y obviamente pues esto está totalmente alineado al conductismo. Ya lo que es la taxonomía que tiene esta evolución hacia el constructivismo, pues tiene que ver cómo estas etapas se observan diferente en la transición del estudiante, cuando ya se va moviendo hacia un conocimiento nuevo, en donde se empieza a favorecer un pensamiento más integrado, más crítico, en donde se consolidan bases más relacionadas con lo complejo, como lo establece el cognitivismo, ¿sí? Entonces, bueno, las listas de cotejo, las escalas estimativas, las baterías pedagógicas permitían medir y permitían el objetivo que era conductual, ¿no? Medir la conducta final. Y bueno, pues nuestro papel como maestros aquí en el conductismo pues era más bien como de observar, que nadie se moviera en esas evaluaciones. Yo no sé si ustedes recuerdan
cómo era cuando éramos estudiantes, pero era así, ¿no? O sea, estábamos en un examen, ¿qué les provoca la palabra examen, no? Y luego, ¿cómo teníamos que reaccionar y estar en los exámenes? Pues estábamos de acuerdo a este conductismo, en donde lo más importante es lo que el estudiante respondía de la repetición de lo que el maestro le había dirigido en el aprendizaje, lo que tenía en la memoria y nada más. O sea, era imposible interactuar el conocimiento con alguien más e inclusive eran sancionadas cualquier estrategia del estudiante como acordeones, porque pues se veía totalmente mal, ¿no? Entonces era la memoria, la repetición, y esto pues obviamente era lo que reflejaba el aprendizaje. Bien interesante, porque bueno, seguimos teniendo como una mezcla medio extraña del conductismo en nuestras escuelas. Bien, ahora vamos a pasar al constructivismo. El constructivismo, como ya lo había mencionado, es un enfoque totalmente diferente. Solo que no lo vivimos así en las escuelas, ¿no? Lo vivimos así en la teoría, en el análisis, en la reflexión, pero ya en la práctica profesional como que tenemos ahí como que un cambalache medio raro. Pero bueno, lo que provoca o lo que trata de provocar el conductismo es un cambio de mentalidad, un cambio de estrategia. O sea, ya no hay técnicas, ya hay estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. ¿Sí? Y trabaja en lugar de objetivos de observar la conducta, trabaja objetivos de aprendizaje. Y trabaja objetivos generales, objetivos específicos que se definen en términos de logros, de destrezas cognitivas. Entonces, la característica principal es la creación de significados a partir de la reestructuración cognitiva. Tiene una muy fuerte influencia de Ausubel con su aprendizaje significativo y el papel del maestro cambia. El maestro se vuelve una persona que coordina mediante sus estrategias de enseñanza y la motivación de estrategias de aprendizaje, mayor participación de los estudiantes. Y entonces ya no solo es importante considerar las conductas medibles, sino que se vuelve muy importante considerar las reestructuras cognitivas que pueden lograr los estudiantes. ¿Sí? Y entonces se empiezan a utilizar más mapas conceptuales en donde lo importante era ver dónde iniciaba el estudiante con sus aprendizajes previos, cómo se daba la reestructuración cognitiva a través de los nuevos y, por supuesto, el conocimiento. Y los proyectos escolares empiezan a tomar mucho auge para que los estudiantes tengan más participación, se sientan un poco más motivados y sobre todo empiecen a demostrar pues esta reestructuración cognitiva. Y el cambio en la palabra clave es en el constructivismo, en lugar de medir, como en el conductismo, la palabra clave es valorar. Y es clave valorar esa reestructuración para poder apoyar al estudiante en ese proceso. Entonces, ya no hay técnicas, ¿no? Ya hay estrategias para identificar los conocimientos previos, para, mediante la enseñanza, favorecer ese movimiento, esa participación del estudiante. Y bueno, por supuesto, pues la evaluación es formativa, se sustenta mucho en la retroalimentación y hay muchos, como les mencionaba, es una riqueza de teóricos las que tenemos en esta temporalidad, como por ejemplo con Piaget, en donde con su teoría cognitiva lo que hace es ver ese proceso
en el que el niño madura física y psicológicamente, y cómo es que el aprendizaje se va dando como una especie de camino de asimilación y acomodación de la nueva información. Y por ejemplo, con Brunner, que nos habla de cómo se construye el conocimiento mediante esa participación activa del estudiante. Ya mencionamos a Ausubel y Vygotsky. Y bueno, pues aquí el tema de Vygotsky resulta muy interesante porque él hace esta parte de aportación muy importante en la que dice que el aprendizaje es el resultado de la interacción del individuo con el medio. Y entonces los proyectos escolares empiezan a tomar una orientación y un enfoque un poco más aterrizado a la realidad. Por lo tanto, en el constructivismo, pues estamos hablando de un currículo o de un currículum más abierto que pretende resolver problemas que se puedan presentar y que se puedan relacionar pues con la realidad, ¿no? Entonces, la evaluación en los mapas conceptuales es como esta parte de ir avanzando de los ensayos académicos, permitir que el estudiante exprese, reflexione, analice y se dé la reestructuración. ¿Cómo diferenciarlos ambos? Pues ya lo mencionamos, las palabras clave y también pues cómo se percibe el aprendizaje, ¿no? En el conductismo el aprendizaje se da como resultado de la asociación producida por la intervención, del estímulo y del refuerzo, y en el constructivismo el aprendizaje se da como resultado de un proceso de construcción y reconstrucción de significados. Entonces, el alumno, de ser una caja pasiva, vacía, que solo responde a los estímulos en el conductismo, pasa a ser a un alumno que empieza la transición a la construcción de su conocimiento. Y aquí empezamos a meter la palabra de construcción, porque como les mencionaba, no es que se rompa entre una y otra teoría, sino que se va nutriendo y se van sumando. Del constructivismo, del conductismo al constructivismo, esta transición de aprendizaje se debe a que en la educación somos los maestros los que decidimos si tomamos una postura tradicionalista, tenemos clases magistrales, o si nos movemos también hacia algo diferente que promueva que nuestros estudiantes estén ya más cercanos a este enfoque por competencias en donde construyan su aprendizaje y que además empiece a trabajarse el término de trabajo colaborativo para que a partir de sus experiencias pues se logren mejores resultados, ¿no? Y entonces, pues esto nos hace ir al siguiente punto, pero antes, quiero preguntarles, ¿recuerdan las reglas, las letras que les solicité memorizar? No sé si lo pueden responder en el chat. ¿Sí o no? A ver, maestro José Luis, tú no sé si me puedas ayudar porque yo sí. Como que no veo. Listo, maestra, está el chat abierto. Entonces, maestros, ¿recuerdan las letras que les solicité memorizar? ¿Sí? ¿O no? La mayoría dice que solo algunas. La mayoría, claro, solo algunas, ¿no? Porque fue aparte muy poco tiempo. Ahora, ¿qué pasaría si a esas letras le ponemos significado, movimiento y música? ¿Será más sencillo recordarlas, maestros? ¿Qué opinan? Dicen que sí. Como si fuera una contraseña, ¿verdad? Como si fuera una contraseña, ¿no? Porque, o sea, la primera parte en que les dije memorizar, pues es memorizar eso, el conductismo, ¿no?
Pero si ahora le ponemos significado, movimiento y música, seguro que sí las van a recordar. Y yo lo voy a hacer con una canción que cantaba mi maestra en el preescolar, y que si alguno de ustedes se la saben, pues somos como de la misma rodada, maestros, de la misma edad. Pero si no, es nada más para ejemplificar cómo es que podemos memorizar mejor cuando tenemos más elementos que nos ayuden para ello. Entonces van las mismas letras y dice, un candadito nos vamos a poner, el que se lo quite va a perder. 1, 2, 3. ¿Alguno de ustedes sabe esa canción? A mí me la cantaba mi maestra de preescolar. Y la verdad es que todos nos quedábamos calladitos, ¿eh? O sea, sí nos quedábamos calladitos y sí funcionaba esa estrategia. Yo estoy segura de que ustedes ya no van a olvidar estas letras si alguien se las pide escribir. Van a recordar la canción y las van a escribir, porque es la primera letra de cada una de las palabras que componen la canción. Ahora les dices eso a los niños y les cantas el candadito y les pides que te respondan algo y te van a decir, ¿cómo? Si me pediste que no hablara, ¿no? Son ya más reflexivos, son más conscientes de que ellos participan en su conocimiento. Y esto pues nos ayuda a entrar a la siguiente parte, que son las competencias. No nos vamos a detener mucho en esto porque no es el sentido de los temas, de los indicadores, pero sí es importante porque de pronto como que utilizamos muchas palabras clave que corresponden a otras teorías, ¿no? Entonces, las características principales de las competencias es que van más allá del conocimiento de los procedimientos. O sea, las competencias implican un cambio radical muy importante relacionado con lo que significa aprender y lo impulsa más allá del aula, demostrando su desempeño y transformando su entorno. Entonces, tiene que ver con una acción contextualizada para resolver problemas o tareas, para movilizar los atributos individuales, grupales y sociales. El maestro promueve tareas para que los estudiantes colaboren y entre todos resuelvan o construyan su aprendizaje, ¿no? Resuelvan problemas relacionados con su entorno o construyan el aprendizaje. El papel del alumno, por lo tanto, es el de desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje para encontrar o dar respuesta a las dudas. Y pues como decía el premio Nobel de Química Dogli, ¿no? Para poder ganar mayor conocimiento, en algún momento tienes que pasar por una faceta de confusión. Y es en el enfoque por competencias, se busca que el aula sea un espacio propicio para cometer errores. Mientras más confusión exista, más cerca estás del conocimiento. La planeación pues ya tiene que ver más con una formación integral del individuo, ya está más orientada a metas del desempeño que están relacionadas con los aprendizajes esperados. Desaparecen las estrategias de enseñanza, el maestro ya no enseña. Ahora es un aprendizaje colaborativo. Las estrategias de aprendizaje pues están relacionadas con las que construyen los propios estudiantes y el aprendizaje está relacionado con una formación integral, con un método colaborativo, con pensamiento crítico. Aquí las palabras son más orientadas a los desempeños y se relaciona más con dar respuesta en los proyectos escolares a problemas cotidianos relacionados con los aprendizajes esperados.
Entonces, lo importante es valorar el desempeño, pero fíjense bien, maestros, que y lo hemos hecho y lo trabajamos, esta valoración por parte de nosotros como maestros ya no es unilateral, ¿no? Sino ya es de una valoración maestro, alumno, 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 porque se trabaja también la autoevaluación, la coevaluación, y bueno, las rúbricas que se trabajan aquí son rúbricas que permiten orientar esos desempeños en el sentido de los logros que se pueden ir identificando. Y bueno, pues aquí se considera un error las pruebas estandarizadas. ¿Por qué? Porque si estamos buscando que mediante tareas y proyectos se promueva que los estudiantes sean capaces de construir y reconstruir habilidades, destrezas que les lleven a estas competencias, pues la estandarización ya no puede ser parte de este enfoque. Y bueno, pues llegamos a la parte del cognitivismo de Stephen Downes, que pues como les mencioné, surge en el 2004 y ya la planeación se relaciona con metas, con logros, los proyectos son transformativos, ya no son exclusivamente proyectos escolares, ya son proyectos que pretenden mejorar lo que rodea al estudiante, pues, inclusive más allá, o sea, son proyectos relacionados con creatividad, con innovación, porque busca valorar propuestas innovadoras para solucionar problemas emergentes como problemas con el medio ambiente, y el trabajo colaborativo aquí le da una visión muy diferente a lo que es el papel del maestro y del alumno, ¿no? Porque ya el maestro es aquel que va a favorecer el desarrollo de los estudiantes, potenciando sus habilidades, sus destrezas, y los estudiantes van a promover, o sea, en paradigmas anteriores el maestro era el que promovía, ahora el estudiante es el que promueve, ¿no? El que promueve esta construcción del conocimiento. Entonces, el aprendizaje se basa en el método del proyecto, en el método basado en retos, es un aprendizaje estratégico, es un aprendizaje eminentemente colaborativo con logros de transformación, y las rúbricas pues son a modo, ¿no? En las rúbricas participan tanto los maestros como los estudiantes, identificando lo que es más importante lograr, y se establecen redes de comunidades de aprendizaje. Aquí empiezan a surgir estos términos como a partir de la conectividad, las redes para trabajar entre escuelas de la misma localidad, del país, escuelas internacionales, porque es un nuevo paradigma, ¿no? Un nuevo paradigma que a partir del conectivismo nos ayuda a enfocarnos en una nueva realidad relacionada pues ya con la innovación educativa, que tiene un reto inmediatamente formativo, maestras y maestros. O sea, aquí ya estamos empezando a ir mucho más allá de la adquisición de los conocimientos académicos. ¿Cuándo vamos a dar el salto real en la intervención didáctica en nuestras aulas? Mucho depende de nosotros, principalmente, y otro tanto de las políticas educativas. Entonces, hoy los maestros nos tenemos que ver como estrategas que contemos con una metodología que podamos compartir con nuestros iguales, con nuestros colegas, para formar comunidades profesionales de aprendizaje, colaborar entre todos en beneficio de
el desarrollo integral de nuestros estudiantes, con una visión más compartida, más sistematizada, en la innovación, en el cambio pedagógico, didáctico. Y bueno, pues eso implica que sí nos convirtamos en verdaderos colectivos docentes, en verdaderas comunidades, que transformemos la educación básica de nuestro país. ¿Por qué? Porque la educación superior ya se movió hacia ese plano. El Conestoga College, con el que estoy colaborando en Canadá, ya busca que los estudiantes que ingresan generen su propio perfil competencial. Los programas están muy orientados hacia el trabajo y entonces los estudiantes tienen que ser capaces de resolver todo lo que tiene que ver con su propio desarrollo profesional. Bueno, pues maestros, esto es un gran reto porque los estudiantes de hoy en nivel superior ya tienen que contar con autonomía. Las nuevas profesiones implican nuevos perfiles competenciales. Si nosotros no apoyamos a nuestros estudiantes en la educación básica a lograr esa transición, pues vamos a seguirles vamos a seguir arrastrando un rezago que va a afectar en las nuevas profesiones y en la economía, no solo de nuestro país, sino de la inserción internacional de nuestros estudiantes y próximos profesionales. Y bueno, pues nada más para cerrar, si me permiten, quiero hacer algunas reflexiones sobre el aula inclusiva y la diversidad en la escuela. Como ustedes saben, pues la educación inclusiva es aquella que se adapta a todos los estudiantes, que se adecúa a sus necesidades y contextos. Entonces, uno de los cambios más significativos que hemos experimentado como sociedad, y a partir principalmente de la pandemia, es el aumento de la diversidad multicultural. ¿Cuál podría ser una prioridad? Fomentar una sociedad más respetuosa, democrática, más inclusiva, porque la discriminación, los estereotipos, la estigmatización son denominadores comunes de una sociedad no inclusiva, ¿no? Entonces, esto afecta al contexto económico y al contexto social y nos afecta a todos. El desafío, pues entonces, es crear aulas inclusivas en donde todos nuestros estudiantes de todos los orígenes se sientan representados y bienvenidos. Algunos aspectos a considerar, pues, es que como maestros identifiquemos posibles barreras que dificulten el aprendizaje, barreras que sean provocadas por nuestra intervención didáctica, por nuestro trabajo en el aula, o por el hecho de que no hemos propiciado que nuestros estudiantes desarrollen esas habilidades, esas destrezas. Y entonces implementar medidas necesarias para minimizarlas, poco a poco. El rol del docente se tiene que mover hacia conocer y aplicar estrategias de inclusión y diversidad más allá de lo que le solicite la autoridad, porque él es el que está en el aula, él es el que está en este espacio, él es el que está manejando al interior del aula las situaciones inclusive de discriminación y acoso. Entonces, el tema de inclusión es un tema relevante no solo desde el aspecto social y cultural, sino es un tema relevante desde nuestro trabajo en el aula. Y bueno, pues sería todo de mi parte. Espero no haberme pasado del tiempo.